Dios me dice en su palabra que tengo que ser perfecto, sin pecado, sin falta, sin ningún mal pensamiento, para poder entrar en el cielo. Y tú me dirás, bueno, yo no lo soy. Y efectivamente la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que hemos fallado el blanco, que hemos roto la ley de Dios y por lo tanto merecemos la condenación eterna. Y la Biblia llama a la condenación eterna el infierno, un lugar separado de Dios por la eternidad. Nadie puede llegar a la presencia de Dios, salvo que sea perfecto. Ahora, Dios no nos dejó sin la posibilidad de llegar a su presencia, porque Él envió un Salvador, y es Cristo. Cristo es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo hermoso de la Escritura, lo hermoso del Evangelio es que Dios, habiendo pasado por alto nuestras faltas, envió a su Hijo, porque todos merecíamos la condenación. Sin embargo, Cristo, perfecto Dios, verdadero hombre, va a nacer a través de la Virgen, va a hacerse hombre a través de la obra del Espíritu Santo. Y en esta tierra va a vivir una vida perfecta, sin pecado. Nadie podía redarguirlo de pecado, nadie podía encontrar una sola falta en él. Más bien trataron de buscar algo en el cual él se equivocara. Y siempre aquellos que iban a él tratando de encontrar una falta salían avergonzados. Hay una ocasión donde la gente trató de hacerle caer con el tema de los impuestos y él va a pedir a las personas que le traigan una moneda y en la moneda le va a decir de quién es esta imagen y le van a contestar del César y les va a decir, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y durante toda su vida trataron al Señor Jesucristo de que Él se equivocara en algo, pero claramente Él es Dios hecho hombre. Y Él te invita para que vengas a Él en fe y en arrepentimiento, que creas en Él, que reconozcas que tú no eres 100% perfecto, que no importa las obras que puedas hacer, no importa las donaciones que puedas hacer, no importa los sacrificios que puedas hacer, nada de esto te lleva a la presencia de Dios. Es más, la Biblia nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, todo lo que hagas, todo lo más bueno que puedas imaginar, nada puede comprar la entrada al cielo. Es por eso que Dios estableció un único camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Y al venir a esta tierra, Él va a apuntar su vida al Calvario. Él venía para morir por ti y por mí. Él venía para entregar su vida en la cruz del Calvario. Y Él va a decir a sus discípulos que era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre. Y esto es algo que les sorprendió a los discípulos y sorprendió a la gente. ¿Cómo podían beber su sangre y cómo podían comer su carne? Y Él estaba hablando de la muerte en la cruz del Calvario, donde su cuerpo iba a ser atravesado por los clavos, donde iba a ser flagelado por nuestros pecados, donde una corona de espinas iba a ser puesta sobre su frente y su sangre iba a ser derramada. Iba a anunciar que todo aquel que mire al Señor Jesucristo creyendo en Él, mirándolo ahí en la cruz del Calvario, como Él pagó el precio de tu pecado y el mío,
Él iba a decir, consumado es decir, la obra de salvación había quedado terminada, 100% pagada. Ya no era necesario hacer nada porque había concluido la obra de salvación. La deuda había sido pagada. No necesitas pagar tú la deuda. No necesitas hacer tremendas obras. Ni siquiera se necesita repetir la obra de Cristo, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Y después de esto vendrá el juicio. Cristo murió una sola vez y para siempre y resucitó victorioso al tercer día. Él vive y intercede por nosotros para que todo aquel que a Él se acerca en fe, en arrepentimiento, tenga vida eterna. Y Cristo nos habla claramente de que cuando Él entregara su vida, aquel que cree en Él tendría y tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Él nos dice en su palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, y repito, nadie se gloríe. Cristo Jesús nos dice que gratuitamente somos salvos. No es necesario trabajar para la salvación. No es necesario hacer obras para ser salvos. Y lamentablemente la gente está trabajando en su religión o en sus pensamientos, tratando de agradar a Dios. Pero tú no puedes agradar a Dios, porque la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, y que nuestros delitos y pecados nos han separado de Dios. Por lo tanto, nada de lo que hagas va a agradar a Dios y va a llevarte a la salvación. Solamente la única obra aceptable delante de Dios es la obra de Cristo, que murió por ti y murió por mí. Ven al Señor Jesucristo, cree en Él. Y la Biblia nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y está hablando el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Si el Señor, el Padre Celestial, te lleva a Cristo, anda a Cristo. No vayas a otro lado. Anda al Señor Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. Y si tú vas a Cristo, por medio de la fe, Él no te va a rechazar. Y eso es lo hermoso de la salvación, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo, deja tu religión, cree en Cristo, deja tus obras, cree en Cristo, deja tus sacramentos, bautizos o cualquier otra cosa. Cree en el Señor Jesucristo. No es por guardar un día determinado de la semana que vas a llegar al Señor Jesucristo. Es a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Solo a través de Él. Y Él te salva para que pueda haber fruto y glorifiques al Señor por medio de tus obras. De repente por años estás asistiendo a la iglesia y no hay fruto. De repente tú crees que por haber hecho una oración eres salvo. Pero nadie es salvo solamente por haber repetido algo si no has creído en el Señor Jesucristo. Si no has creído de todo corazón en lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, en tu lugar, muriendo, pagando el precio del pecado que lo llevó a Él a la cruz del Calvario. Cree en Él. Arrepiéntete, síguele de todo corazón y Él te dará vida eterna y empezará a producir el fruto para su propia gloria, para la gloria de Dios. Ven a Cristo, cree en Él y te invitamos para que nos acompañes en la iglesia Trinity en español en Memphis, en Tennessee. La dirección es 8899 Trinity Road, Cordova, Tennessee. Los domingos a las 10:30 de la mañana nos estamos reuniendo para predicar la palabra de Dios. Estamos
para enseñar la palabra de Dios. Y estamos para que la palabra de Dios nos transforme a la imagen de del Señor Jesucristo. Ven, te invitamos. Bienvenido. Estamos con los brazos abiertos para recibirte. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.